no lo dice Juan Carlos Rosso como periodista, no lo dice Ishpan TV como medio de comunicación o Press TV como medio de comunicación, sino que lo asegura incluso el propio gobierno de Afganistán y lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Tema de análisis. Me acompaña Maximiliano Esbarrio Osuna, es analista internacional, analista político y está en Buenos Aires, en Argentina. Maximiliano, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Maximiliano, ¿por qué después de casi, más de 20 años, ¿no? Realmente, se pide ahora que se evite una catástrofe en Afganistán? ¿Había que esperar tanto para llegar a este momento? La situación más mortífera. Habría que analizar si la presencia norteamericana de 20 años en Afganistán es una victoria parcial o quizás una derrota. Exacto, o incluso Personalmente creo que ¿funcionó realmente la existencia de tropas estadounidenses en Afganistán? Claro, en el ámbito militar yo creo que claramente es una derrota porque los talibanes en este momento controlan casi el mismo porcentaje del país que controlaban en 2001 cuando fueron derrocados y con miras a tomar casi todo el país en este momento. Pero en el ámbito económico no, ahí hay diferencias, ahí claramente es una victoria de Estados Unidos que cumplió los objetivos que fue a realizar en Afganistán, que son objetivos económicos como por ejemplo el primero es el tráfico de drogas. Sabemos que Afganistán es el principal productor mundial de opio y de heroína y desde que llegó a Estados Unidos el cultivo de amapolas se cuadruplicó y la producción de heroína y de opio se duplicó según datos del Banco Mundial. Pese a que Estados Unidos gastó 10.000 millones de dólares en la campaña contra el tráfico de drogas supuestamente, pero no cabe duda de que las tropas norteamericanas fueron cómplices en ese tráfico de drogas, si no, no se hubiese disparado la producción de narcóticos. Por otro lado, y lo más importante para lo que fue Estados Unidos a Afganistán, es para lo que se llama la privatización de la guerra, es decir, que en este momento hay compañías contratistas operando en el terreno, son cientos de ellas que operan en las sombras, no está clara su adjudicación por parte y su legalización por parte del Ministerio de Defensa norteamericano, pero en este momento hay empresas de seguridad, empresas de reconstrucción, que en una guerra se necesitan porque principalmente lo que predomina la guerra es la destrucción, y también empresas de servicios públicos, ¿no? Que transporten el agua potable, el gas natural. Estas empresas se van a quedar en Afganistán, lo mismo que los soldados privados, los soldados de las empresas contratistas. Es decir, que Estados Unidos reemplaza soldados oficiales, soldados estatales, por soldados privados. ¿Para qué? Para que cuiden estos negocios que se están realizando hace 20 años con estas empresas fantasmas, contratistas, que bien no se sabe cuáles son, algunas han tenido nombres importantes, como por ejemplo Blackwater, que han hecho importantes, han violado los derechos humanos en varias partes del mundo. Entonces, esta privatización de la guerra, es decir, con recursos públicos norteamericanos se financia la ganancia de las empresas privadas, es otro traspaso de recursos histórico en lo que es el capitalismo norteamericano. En este sentido es lo que se denomina la privatización de la guerra. Por lo tanto, Estados Unidos va a tener una presencia militar estatal para cuidar su embajada y va a haber alrededor de 4.000, 5.000 soldados privados que van a cuidar estos negocios. Por eso es importante destacar esto, que en realidad desde el punto de vista económico Estados Unidos y sus empresas salieron ganando, pero desde el punto de vista militar no, porque en pocos meses seguramente cuando se retiren los soldados afganos, pese a que sean entrenados por la fuerza de los contratistas privados, logren tomar el control total del país. En teoría, las tropas estadounidenses estarían hasta este próximo 31 de agosto. Y en medio de todo este panorama, ¿no? Partiendo del análisis económico que también haces, Maximiliano, están los civiles, está la población civil. En un mes, miles de muertos. Esta situación incluso se puede recrudecer porque si sigue digamos, esta extracción de los recursos, luego de la hipotética completa salida de tropas, y si no hay un acuerdo entre el gobierno y los talibanes, uno, ¿qué riesgos representa para la población esto? Y dos, para la región. Sí, en este momento el acuerdo entre los talibanes y el gobierno de Afganistán está roto porque siguen luchando por el control del territorio con gran superioridad en este momento de los talibanes, que ya tomaron varios puestos fronterizos con Irán, con Tayikistán, Uzbekistán y también con Pakistán. Y precisamente ahí apuntaría yo a Pakistán y Arabia Saudita, que son los principales financiadores de los talibanes. Arabia Saudita lo ha hecho siempre
por una cuestión ideológica, de geopolítica, por una cuestión de conveniencia. Pero Pakistán lo hace también por una cuestión de alejar a su principal enemigo de la región, que es India, porque tanto diplomáticos como empresarios indios han estado presentes en Afganistán desde 2001 y eso irrita a Pakistán, que es un enemigo natural de India, y el servicio secreto de Pakistán opera en contra de la presencia de India en su área natural de influencia. Por otro lado, sabemos que Afganistán es un punto estratégico porque limita con China, limita con Asia Central. Entonces, Estados Unidos lo que pensó hacer en un principio era retirar las tropas y llevarlas a Tayikistán o a Uzbekistán, pero eso sería tocar fuertemente los intereses chinos y rusos, que es el área de influencia del espacio postsoviético. Entonces decidió llevarlos a Yemen, recrudeciendo esa guerra que no parece no tener fin. Y por último, en este momento los desplazados, no solamente hubo muchos muertos, sino también muchos desplazados civiles. Correcto. Internos y también hacia otros países, que eso es un gran problema para Afganistán, porque esa gente está en medio del fuego cruzado con los derechos básicos privados, los derechos básicos. Entonces es un gran problema para Afganistán. Y para los países limítrofes de Afganistán también hay un problema, porque si los talibanes deciden avanzar, una vez que tomen el poder en los próximos meses, supuestamente, tomen el poder y avancen más allá de su frontera, se ve amenazado Irán por ser enemigo ideológico, o sea que Irán tiene un gobierno chiita y Afganistán representa el extremismo sunita llevado a su máxima expresión, que no acepta oposición. También Asia Central se vería desestabilizado. Ya en los 90 hubo guerrillas basadas en los talibanes, con la retaguardia cubierta en Afganistán y amenazando el espacio soviético de Uzbekistán y de Tayikistán. Y también se vería amenazado no solamente Pakistán, sino por la cantidad de desplazados que ingresarían en esos territorios. Pero los talibanes en los 90 no han invadido otros países ni han tenido guerras con países limítrofes. Si lo decidiera hacer, sería un gran problema para la estabilidad regional, ya lo digo, Irán y Asia Central, y en ese contexto estaría también implicado Rusia y China, que ahí se verían forzados a tomar parte para evitar una desestabilización regional. Allí el panorama y la opinión de nuestros panelistas expertos. Maximiliano, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.